Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno el Señor. Gracias le damos al Señor por el estudio bíblico esta mañana. Amén. Y hoy, pues, para la exhortación, vamos a estar considerando el Salmo 131. Amén. Salmo 131. Amén, hermano. Bien breve. Tres versos tiene el Salmo. Amén. Lo leemos juntos, hermano. Vamos a leerlo juntos en el nombre de Jesús. Si tiene bien, verá, ponerse de pie. Honramos al Señor así. Damos gracias a Dios por su bendición y porque Él está en nosotros también, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice así: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Padre Santo, ahora bendice tu palabra, que podamos exponerla, Señor, guiados, Señor, por tu misericordia, y que podamos asimismo, Padre, ser edificados, mi Señor Jesús. Que tu Espíritu ahora en nosotros, Señor, nos permita entender tu palabra y nos permita comprenderte y amarte más, Señor, conocerte más, abundando en tu palabra en esta mañana, Padre. Gracias te damos, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Salmo de David. Dice que es cántico gradual. Gradual es que era para ir subiendo hacia el templo. Okay. En algunas Biblias posiblemente dice cántico de ascensión, porque iban subiendo. Mientras las multitudes iban acercándose al templo en una fiesta, por ejemplo, una festividad, por ejemplo, la Pascua, panes sin levadura, la dedicación del templo, todo ello, pues ellos iban subiendo literalmente a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es bien alta, bien arriba. Entonces, pues todos los otros, casi siempre todo el mundo que venía a Jerusalén tenía que decir: yo voy a subir a Jerusalén, porque era literalmente subiendo. De esa forma, pues las multitudes iban, y habían unos cánticos que se habían prescrito, porque los salmos son unos cánticos que salen, ¿verdad?, del corazón, en este caso de David, del Salmo del capítulo 130, ¿verdad?, en adelante, 129 más bien. Te vas viendo y hay como 15 y 16 salmos que son graduales, ¿okay?, de ascensión. Sí, estoy seguro que las personas que habían ido muchas veces en esas peregrinaciones anuales al templo, a lo mejor vivían en Nazaret, vivían en Belén, vivían en Galilea, lejos, y decían: ay, este año ya junté, tengo todo el pasaje, por así decirlo, para poder ir a la fiesta en Jerusalén. Y ya, mira, ya tenían todos estos cánticos, estoy seguro, memorizados. Y venían en una caravana, a pie, o en burro, camello, lo que fuera, caminando hasta llegar allá. Y a través de toda esa trayectoria, pues venían alabando al Señor. Este salmo con este tema es uno de ellos. ¿Ven? En su Biblia posiblemente tenga el subtítulo: Confiando en Dios como un niño. Esa parte de confiando en Dios como un niño no es parte del texto de la Biblia, pero es un intento, ¿verdad?, de quien lo tradujo, pues para dar una intención de lo que trata el salmo como tal. Ahora, donde dice cántico gradual de David, hay una porción, esa porción sí existe, la porción que dice David, dice para David, más bien literalmente. Y uno dice: ¿para David o de David? ¿O de parte de David? Pues resulta que son las dos cosas, por lo que usted va a ver. Porque esto que está hablando David aquí, este cántico, es un sentir que él tenía en el corazón, basado en unas vivencias. Podemos decir que los salmistas, pero especialmente David, ellos literalmente derramaban su corazón en estos cánticos, que eran de ellos primero y para ellos. Amén. Pues eran sus vivencias, sus convicciones, sus experiencias
de una vida viviendo con Dios y caminando con Dios, pero tenían la intención de que al escribirlos, pues otros más adelante iban a poder compararse con esta experiencia. Nosotros, por ejemplo, hoy, ¿verdad?, prácticamente 3000 años después, estamos aquí considerando este salmo que escribió David basado en su vivencia. La intención de David y del Señor al tenerlo aquí en su palabra es que esa sea nuestra vivencia también. ¿Ven? Así que es de David, pero es literalmente para David. Es como un recordatorio de lo que tenía que estar en el corazón de él. Y así es que comienza para David y dice: Jehová, ¿verdad?, mi corazón no se ha envanecido, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, en cosas que eran demasiado sublimes para mí. Está hablando obviamente aquí de la altivez. El corazón del hombre y de la mujer también, y el del joven y el del niño, si se le deja sin atención, sin el control del Señor, tiende a esto. Porque todo el mundo quiere tener el sentimiento de estar por encima de los demás. Aunque uno diga, no, no tanto, sí. Usted viene a ver. No podemos decir, sí, mi corazón sin el Señor estaba completamente limpio y puro. Yo era santo antes de conocer al Señor, porque eso no es real. Sabemos que no es verdad. Y siempre, ¿verdad?, la maldad y la necedad, dice la Biblia, está atada al corazón del muchacho. Imagínate cuando ese muchacho ya no es muchacho, si está sin Cristo, ¿verdad?, sin la presencia de Dios en su corazón. La realidad es que un sentimiento natural, un sentimiento de la carne, un fruto de la carne, no es la humildad. Más bien es, ¿verdad?, la altivez, la soberbia, el creerse que estás por encima de los demás. La soberbia se manifiesta, en este caso, y se manifiesta no solamente hacia los demás, se manifiesta hacia el Señor. Porque aquí lo que estaba pasando era el punto de vista de David, no era: Señor, yo no me mostré soberbio con quienes estaban al lado mío, yo no me mostré soberbio contra las cosas que tú querías hacer conmigo, en las situaciones que tú me estabas metiendo. Y ya mismo vamos a ver algunas de esas situaciones para que podamos entender, porque si es David y es para David, pues las vivencias de David son las vivencias importantes aquí. Pero algo importante, si usted mira ese primer verso, da las 3 características que se notan cuando una persona está en altivez. Primero, se envanece su corazón. Se cree que, por eso que dicen, se sopló la persona, se le infló el pecho, ¿verdad? Se enalteció, o sea, se cree que es por encima de la situación, por encima del Señor, por encima de los demás. Esa es la primera característica. Lo otro es que esa altivez se le ve en los ojos. Si usted se fija, dice, a la gente se le ve, dice, y pone los ojos como que está más abajo, está tan abajo que ni lo veo. Y se le ven los ojos en el body language, como dicen. O sea que hace 3000 años ese body language es el mismo que hoy. La altivez. De hecho, 7 cosas abomina Jehová. Y una de ellas es los ojos altivos. Y entre los pies presurosos a hacer el mal. ¿Ok? Es que siembra discordia entre los hermanos. Pero uno de ellos es los ojos altivos. Porque es que la altivez se le ve, se nota en los ojos. ¿Okay? David decía, mi corazón no está envanecido. Fíjate, y acuérdese aquí, no es que él pensaba que no estaba envanecido. Él sabía que no estaba envanecido, porque es que él estaba hablando esto al Señor. Esto es una oración. Él estaba delante del Señor que lo redimió. Dice, bendito sea Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Y él en su relación personal con el Señor le cantaba este cántico: Señor, mi corazón no se ha envanecido. No se ha puesto a pensar en cosas que no tengan sentido. Vanidad. Envanecerse es pensar y creerse cosas que uno no es. Que es vanidad, que no son reales. Y él decía, mis ojos tampoco se han envanecido. Y no anduve en grandezas, porque el que se cree que es por encima, el que lo demuestra, entonces comienza en su contexto y a creerse que hay cosas que a él le tocan o le competen cuando no le competen.
decisiones que le tocan cuando a él o a ella no le tocan, bendiciones y privilegios que a él o a ella le tocan cuando en realidad no le tocan. La persona empiezan a creerse, como dicen en Puerto Rico, que se lo merece todo, ¿verdad? Y ese sentimiento viene de lo que aflora, de lo que se nota que viene del corazón. Por eso decía, mi corazón no se ha envanecido. De ahí eso se pasa a los ojos, se riega, se pasa a los ojos y después se pasa a las actitudes. Y David estaba haciendo un recuento en su vida, diciendo, Señor, me he dado cuenta, te lo estoy diciendo, porque yo creo que tú te has dado cuenta también, que yo, ¿verdad?, no me envanecí. Y el contexto es, pude haber tenido muchas ocasiones para envanecer. ¿Okay? Ya mismo vamos a ir porque no debemos andar envanecidos, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros podemos hacer la referencia, pero en eso es que comienza el salmo. No me envanecí, no se envaneció mi corazón. Ahora, si nosotros damos un poquito de rewind, ¿verdad?, antes de ir a las vivencias de David, en ese asunto de no elevé mi alma, ni hay muchas cosas grandes a las cuales yo pude haberme metido y no me metí. Dice, no me metí en cosas demasiado sublimes para mí. Si sabe lo que es sublime, ¿verdad? Algo que está bien elevado, ¿verdad? Eso es algo muy sublime. En esas cosas yo no me puse a pretender que yo las comprendo, ni mucho menos que yo las gobierno, ni mucho menos que yo te puedo decir a ti cómo hacer las cosas. Si usted mira bien el contexto, David estaba diciendo, mira, Señor, hay un montón de cosas que tú sabes de mí. Y tú sabes que yo no me he envanecido. Ahora, ¿qué cosas yo sé de ti? Pues esas cosas yo te las dejo a ti. Eso es lo que quiere decir David. Aquí hay cosas muy sublimes que no me tocan a mí. ¿Qué cosas, por ejemplo? Una de las grandes preguntas del mundo y de la humanidad. ¿Okay? ¿Por qué hay unos que sufren y otros no sufren? Si vamos a los creyentes, ¿por qué el Señor permite que los creyentes pasen por momentos difíciles? Y muchos podemos tener el contexto. Y vamos a la Biblia dice, nosotros pasamos por tribulación para crecer en la fe. Y porque Dios se glorifica y se manifiesta en la tribulación. Pero aún así, ¿y por qué no pudo el Señor buscar que creciéramos sin tener que pasar tribulación? ¿Quién puede contestar esa pregunta? El Señor es el único que puede contestar esa pregunta. Otra pregunta más. Cuando el Señor no contesta una oración, porque el Señor nos dijo que podíamos ir a Él con toda oración y ruego, pero eso no quiere decir que Él va a contestar toda oración. Y vemos algunas condiciones para que Él conteste la oración. Si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Entonces, es que estamos pidiendo algunas cosas que no son su voluntad. Podría ser, pero podría ser que no, porque hay un propósito bien alto del Señor sobre todas las cosas también. Entonces decimos, el Señor dice sí, o dice puede ser, o espera, o dice no. ¿Cómo sabemos cuando el Señor dice no? En muchas ocasiones pasa el tiempo y no vemos que el Señor conteste esa oración específica. Bien, ¿quién puede cuestionarle eso al Señor? Quizá la persona que es altiva dice, ay, yo tengo un caso contra el Señor, porque el Señor no me ha contestado esta oración. Quien así piensa es que está elevando su corazón a cosas demasiado sublimes para él o ella. Amén. Porque esos detalles de cosas que están más allá de ti le competen al que lo gobierna todo, le compete al Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Hay cosas que son demasiado sublimes para mí. En los trabajos hay veces personas que dicen, esa decisión is above my pay grade. ¿Qué quiere decir eso? Eso le toca a 4 jefes más para arriba, para allá. Eso es problema de ellos. Pero hay personas que como quiera, esto deben hacerlo así allá, y hacen esto por esto, sin saber, porque ellos no saben la otra problemática y lo que está detrás de todas las cosas. Por eso es que muchas veces uno dice, mire, si usted le decimos a los muchachos, esos son, esos muchachos de 25 años piensan que lo tienen ya todo más digerido, le decimos, mire, cosas que usted no sabe,
Pero piense esto, si los que están allá arriba son personas razonables e inteligentes y responsables, que no veo por qué no, pues ellos deben tener otra información que los hace tomar esas decisiones. Pues son cosas del mundo. Pero en el Señor es el que sabe y el que dispone. Y el Señor tiene ante sí la humanidad completa y el mundo entero. Y dentro de todos ellos tiene a los que Él amó hasta el fin, cuando envió a su Hijo a morir por ellos, a la iglesia. El Señor cumple su propósito en la iglesia. El Señor tiene unos designios para la iglesia y diferentes congregaciones en diferentes sitios, y dentro de cada uno de ellos las almas que son de Él como nosotros, y Él tiene un plan específico individual para cada uno. ¿Cómo Él hace eso? Porque Él es el que lo sabe y Él tiene un plan. Nosotros no nos es revelado ese plan en el detalle. ¿Ven? Personas que pretenden quizá ponerse a entender cómo es que el Señor toma sus decisiones y por qué el Señor hace estas cosas. Otra cosa que es otra encrucijada, una paradoja. La Biblia nos habla, y lo hemos hablado aquí, y lo hemos correlacionado y explicado, la salvación. La salvación, el Señor escoge los que van a entrar en su salvación, en su plan, pero también nos da la libre decisión. ¿Cómo usted asocia las dos? Porque las dos son ciertas, las dos tienen fundamento bíblico. Y hemos explicado, ¿verdad?, lo mejor que hemos podido, de que el Señor ideó un plan y prescribió un plan, donde en ese plan, en esa iglesia, ya Él sabe quiénes se van a salvar. Ya Él prescribió eso. Pero por el otro lado, hay una dependencia en la decisión de cada persona para salvarse. ¿Ven? Pero cuando usted viene a ver, las dos cosas son ciertas. ¿Cómo usted las puede explicar? Esos son asuntos que están mucho más allá, que son sublimes. En el caso de David, usted recuerda su historia. Él allá, pastoreando las ovejas de su papá Isaí, que los hermanos ni lo miraban ni le daban atención porque era el más chiquito, y le dieron el trabajo que nadie quería, que era estar por allá en el monte cuidando las ovejas. Allá, en lo más humilde que había en su casa, no pensé en cosas muy sublimes para mí, eso incluye esto. Allá el Señor lo bendijo y se glorificó en él. Y el día menos pensado llegó un viejo que lo mandó a buscar. Y ese viejo era el profeta Samuel, ¿usted recuerda? Y el viejo examinó a todos sus hermanos primero, y cuando no quedó más nada, Isaí dijo: sí, me queda uno, el que está allá en el monte cuidando las ovejas. Y era porque era que Dios le había seleccionado. Y Dios decía: es que Samuel, tú dijiste que el mayor, Eliab, era, y yo lo rechazo, porque es que tú miras la gente por fuera, pero yo sé lo que hay en ellos. Y dice: levántate y úngelo, porque este es. Ahora, pasaron un montón de años. Desde ese momento hasta que David fue ungido rey. Y aun cuando fue ungido rey, no todo el mundo lo reconocía como rey. Fue 7 años primero rey, reinando en una ciudad que se llamaba Hebrón, de donde había venido Abraham el hebreo. Y en esa ciudad él reinó, pero Israel no estaba todo con él, solamente la tribu de Judá. Los de Benjamín no estaban con él. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey anterior, era de Benjamín, y la gente de Benjamín decía que David había usurpado el trono, cuando en realidad Dios lo había ungido para ello. Desde ese momento que fue ungido David, hasta que llegó a ser rey sobre todo Israel, él tuvo que ser perseguido por su suegro. Esa persecución duró como 10 años. Y el suegro lo buscaba para matarlo. ¿Okay? Te vea. Él se pondría a pensar: ¿por qué estas cosas me están pasando? Si yo soy el ungido de Jehová. Lo mismo podría ser con nosotros. ¿Okay? Si nosotros somos los hijos del rey de toda la tierra, ¿por qué nosotros estamos sujetos a sufrimiento? ¿Por qué estamos sujetos a enfermedades? Amén. ¿Por qué pasamos tantas cosas?
en este mundo. Y como les dije, para muchas de ellas usted podría tener la contestación. Pero si somos veraces nosotros mismos, muchas veces quisiéramos que esas cosas no pasaran así. Pero la voluntad de Dios va por encima de todo ello. Viendo el ejemplo de David, no podemos pensar en cosas demasiado sublimes para nosotros, cosas que nosotros no gobernamos. Si usted se ha fijado, solamente viendo hasta aquí, cuando usted piensa en lo que hemos dicho según la Biblia y lo que algunas personas piensan, que pueden pararse en algún lugar a decirle a Dios cómo debe hacer las cosas, usted ve la completa falacia y la irreverencia y hasta la blasfemia que está incluido allí. Y sin embargo, eso es un pensamiento y una doctrina de nuestros días, donde usted puede, al declarar, decir que es que Dios le está diciendo y le está empoderando para tú declarar, y en la Biblia no hay ninguna evidencia de ello. Por el otro lado, lo que vemos es cómo David se humillaba delante del Señor. Por eso era que a Jehová le gustaba el corazón de David. ¿Qué vio en el corazón de David? Que él no se enaltecía y que él era sumiso y que él era obediente. ¿Que pecó? Claro que pecó, al igual que nosotros, y pecó feo. Está redactado en la palabra, precisamente para ello. Que si sufrió la consecuencia del pecado, claro que sufrió la consecuencia del pecado. Posiblemente esa será una de sus preguntas más tarde. Señor, pero si tú me perdonaste, como le dijo el profeta Natán, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero ¿por qué entonces la espada no se va a apartar de mi casa? Y ahí vinieron todos los problemas. En ese mismo problema con Absalón. Amén. Absalón vino y le hizo una traición, ¿verdad? Por detrás. Simplemente porque David, en cierta forma, no se congració con él al él matar. Recuerda que él mató a su medio hermano Amnón. Por Amnón haberse propasado con la hermana de Absalón, con Tamar. Y ahí empezó el asunto de que Jehová le dijo, la espada va a estar en tu casa siempre. Ahí empezó. Absalón mató a Amnón. Amnón se sublevó contra su papá porque su papá no le rió la gracia. Pero también vemos la imperfección de David, porque David tampoco se acercaba a darle consejo. ¿Okay? Todo resultó que Absalón fue haciendo campaña política contra David y reunió un montón de gente, de esta gente que siempre están buscando criticar las cosas que ellos no conocen, y se fueron del lado de Absalón. Hicieron una sublevación y entonces fueron marchando hacia Jerusalén. ¿Qué hizo David? Les presentó batalla. David dijo, recogemos y nos vamos. Como que dice, el Señor tiene un propósito con estas cosas. Esto es parte de mi corazón, no se ha envanecido. Mi corazón no se ha puesto a pensar en cosas muy sublimes para mí. Cuando él vio que venía a Absalón con el ejército de Absalón, él se fue, se escapó, y yéndose, vino uno de la tribu de Benjamín que se llama Simei. Y Simei, cuando el pueblo iba con David cruzando bien triste el arroyo ese de Cedrón para irse, ¿verdad?, al otro lado del Jordán, él empezó a maldecirlo desde el otro lado del río. Y le tiraba piedra, le tiraba vieja. Y uno de los soldados de David dijo, ¿quién es este perro para que le esté gritando cosas al ungido de Dios? Si me das la oportunidad yo voy y le cortaré la cabeza. Era bravo esa gente, ese es primo de David. David le dijo, no. Si Dios le ha permitido que él me maldiga, que me maldiga. Pero qué peor, eso no es tan malo como el hecho de que, dice, el que salió de mis entrañas me busca hoy para matarme. Si alguien de la tribu de Benjamín me busca para maldecirme, que me maldiga. El Señor tiene un propósito con eso. El Señor tenía un propósito con eso. Al otro día, cuando estaban todos confiados allá en el grupo de Absalón, el ejército de David pues, les presentó batalla. Absalón fue capturado y fue muerto. Al igual que Simei más tarde fue muerto. Todos ellos el Señor arregló cuentas con ellos. Pero al principio, cuando estaba sucediendo, podían haber venido muchas preguntas a David. Él mismo. ¿Por qué estas cosas me pasan?
¿acaso no soy yo el ungido de Jehová? Nosotros, ¿acaso no soy una hija, un hijo del rey? ¿Ven? ¿Acaso, Dios nos libre de pensar estas cosas, acaso no soy yo de los mejorcitos? Porque el Señor me ha hecho de los mejorcitos. Ahí está el asunto de mis ojos no se han envanecido, ni cosas vanas subieron a mi corazón. Amén. Porque la realidad es que el Señor nos ha hecho libres de pecado. Amén. De la carga de pecado. Pero como quieras tenemos que estar sujetos al Señor. Sí, ya no andamos condenados por nuestro pecado, gloria a Dios. En ese término usted puede decir, somos mejorcitos, no, mejorzotes. Pero eso no es razón para enaltecerse, porque nada de ello lo hizo usted, lo hizo el Señor. Amén. El problema está no en uno no reconocer la bendición que Dios le ha dado a uno en Cristo. El problema está en creer que algo de ello tuvo que ver con nosotros. ¿Está entendiendo? La salvación, ¿qué tuvo que ver contigo? Nada. El perdón de pecados tuyos, ¿qué tuvo que ver contigo? Nada. Entonces fue un regalo del Señor. Amén. Así que si todo te lo regaló el Señor, ¿por qué entonces nosotros nos iríamos a enaltecer de nada? Si somos unos regalados todos. El Señor todo nos lo dio. Todo por gracia. Amén. Y ese es el fundamento en Cristo ahora para ver estas cosas. En los tiempos de David también. ¿Qué bendición tenía David que no hubiera recibido del Señor? Hay una porción bien específica. Primera de Samuel 16-18. Estaba Saúl atormentado por un espíritu malo. ¿Usted recuerda? Que Dios lo había desechado. Alguien diría, oye, pero que mucho se tardó el Señor en desecharlo si ya habían ungido a David. ¿Por qué no quitó a Saúl rápido? Y estuvo 10 años con ese brete. Pues eso no nos toca a nosotros, eso le toca al Señor. Mira ahora nosotros. Pero ¿y qué es esto? ¿Qué poca vergüenza es esta? Nosotros estábamos lo más tranquilos acá en aquel local. Y viene aquel señor, cambia de dueño, aquel avaro. Nos botó de allí literalmente. Y el local vacío completo. Y nosotros va por un año y no acabamos de terminar el local acá. Y el asunto está en empezar a decir, empezar a buscarle las 18 patas al gato. El Señor tiene un propósito con eso. Que si usted pensaba que con menos tiempo hubiera sido mejor, muy bien, yo también. Pero si yo se lo dejo al Señor y no le niego que de vez en cuando, ayer mismo fue una, estando allá, dije, ay. Yo decía, qué poca vergüenza, que mucho se ha tardado este asunto de la luz. Que a veces pensaría la gente que es que uno o nosotros no sabemos hacer las cosas. Porque toda la gente haciendo cuentos. Pero si la luz, si tú vas allá los 2 días, ya te la conectan. Es verdad, pero nosotros tenemos unas peculiaridades en este local que el Señor nos buscó. Que hay unos asuntos que se tardan más y dependen de las personas. Y ¿por qué la persona no avanza? El Señor tiene un propósito con estas cosas. Amén. El asunto es no decir, allá hay que hacer esto. No. Vamos con calma. El Señor tiene un propósito con todas las cosas. Primera Samuel 16-18. Mandaron a decirle a Saúl, aquí yo he visto un hijo de Isaí en Belén, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en su palabra y hermoso. Y Jehová está con él. Esa es la parte importante, ¿verdad? Yo la subrayé aquí. Porque la hermosura pues se acaba con la edad, ¿verdad? Y todas las otras cosas. Y el vigor se va también con el tiempo, ¿verdad? Pero el asunto de que Jehová estaba con él es la bendición de todo. Es lo que notó este varón siervo de Saúl. Amén. Primera de Samuel 18:23. Cuando Saúl estaba ofreciendo la hija como esposa al que venciera a Goliat. Y mira si estaban todos miedosos, que nadie decía, esa oportunidad de yo ser el yerno del rey, yo no puedo pasar esa oportunidad. Nadie se atrevía a meterle mano a Goliat. Los criados de Saúl le hablaron estas palabras, la oferta, a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? O sea, que ¿quién me va a mirar a mí? Para que usted vea, él protestaba por ello. No, él estaba tranquilo, él se lo dejaba todo en las manos de Dios. ¿Ven?
dejando todo en las manos del Señor. Amén. ¿Sabe que la palabra dice en el Nuevo Testamento? Por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? Con todo ruego y también en acción de gracias. ¿Por qué? Porque no quiere decir que por haberla presentado al Señor, aquello que le angustia, el Señor va a hacer exactamente lo que usted piensa, pero usted, la bendición está en dejárselo a las manos del Señor. Amén. Cuando Él decía, estad quietos, le decía al pueblo, y reconoced que yo Jehová, y fuera de mí, no hay quien salve. O sea, ¿y de qué forma salva? Eso le toca a Él. Al pueblo la bendición y el privilegio es creer en el Señor. Filipenses 1:29 dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y después Pablo en el verso 30 se pone de ejemplo. Ustedes han visto, ¿verdad? El ejemplo de padecer lo han visto en mí. Pablo pudo haber dicho un montón de cosas, Señor, pero porque tú me lo haces tan difícil con tantas cosas. Yo soy así, chico, soy así como bajito y como que no tengo energía y tengo enfermedades y tú las quitas de mí. Bástate mi gracia. Pues, gloria a Dios, tengo que decir Pablo, pues así va a ser. El Señor me va a ayudar a pesar de mi limitación y mi condición, porque el Señor es bueno. Amén. Así que ese era el espíritu que había en el corazón de David. Dice, yo no me he elevado a estas cosas que son demasiado altas para mí, que a mí no me competen. Amén. A nosotros es así también. El gozo del creyente estriba en nosotros estar sometidos al Señor. El mismo Señor diría, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra cosa que podría haber sido una paradoja, pero no lo era, cuando el Señor Jesús le pide a su Padre, Señor, si es posible. Él no declaró, fíjese, pudiendo haber declarado, Él no declaró, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, que yo no tenga que pasar por este sufrimiento. Él sabía lo que iba a pasar, que yo no tenga que pasar esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es la representación perfecta del corazón que nosotros tenemos que tener también. ¿Amén? No cuestionar al Señor, porque fíjese, si usted se entrega en las manos del Señor, el Señor ya le compró con su sangre. Usted ya se entregó en la mano del Señor y Él le redimió, Él le compró con la sangre de su Hijo. Ahora usted está sujeto y tiene que estar sujeto. Para usted ser feliz y estar gozoso y estar lleno de la presencia del Señor, a usted lo que le toca es estar sujeto, sometido a aquel que lo compró con la sangre de su Hijo. Porque ahora usted es esclavo del que le compró. Somos siervos, esa es la palabra linda. Lo que quiere decir siervo es que usted es un esclavo. Usted está para hacer la voluntad del que le salvó. Amén. Y ahí es que está su felicidad y su gozo, y su satisfacción y su llenura, en hacer lo que Dios dice. Muchas veces no vamos a entender por qué Dios decide las cosas como las decide. Pero cuando usted confía que usted está en las manos del Señor al 100%, eso, a pesar de que podría ser un cuestionamiento y posiblemente le da estrés y le da sufrimiento que el Señor tiene un propósito con todas estas cosas. Usted puede estar gozoso porque sabe que usted está en la mano del Señor. El Señor es el que reparte todo. ¿Ven? El problema es cuando uno piensa, como dicen los americanos, second guessing al Señor. Es decir, el Señor está diciendo esto, pero yo pienso que el Señor debe hacerlo de esta forma. En el momento que estamos pensando así, estamos reconviniendo al Señor, como dice su palabra. ¿Y quién comprendió la mente del Señor? ¿Quién le aconsejará? Y todo eso mismo Él, en un discurso bien largo, Él se lo explicó allá a Job. Si usted va a Job, capítulo 42. ¿Qué le pasó a Job? Job servía a Jehová. Y Job hacía todo de buen corazón. Job era una persona que andaba recto. Mira, este hombre perfecto y recto, dice el verso 1, capítulo 1, era temeroso de Dios y apartado del mal. Pues estaba andando como Dios quería y como Dios espera que nosotros andemos. Oye, pero todas esas cosas malas que le pasaron a Job.
Y cuando usted mira el contexto, no le da furia. Dice, da a entender que esas cosas malas le pasaron a Job, porque el diablo fue allá a decirle al Señor, Señor, tú me permites chaval a Job. Sí, vete y chaval. Eso podría pensar una persona y dice, ¿y por qué quiere el Señor? ¿Y por qué el Señor permitiría que a un hombre justo, temeroso, perfecto y recto, apartado del mal, le vengan estas calamidades? Esas son preguntas que en el momento que está sucediendo la cosa nadie las puede contestar. Por eso es que no debemos encontrar y pretender encontrar respuesta a todas las preguntas de las cosas que no entendemos, sino más bien entender que el Señor tiene un propósito con todas ellas. Amén. A ver, cosas que usted nunca va a entender. ¿Cuál era el propósito de Dios con Job? Como usted va leyendo el libro, usted va más para adelante. Básicamente, Dios quería que Job entendiera que él hizo esas cosas que hizo porque sí. ¿Usted se dio cuenta de eso? O sea, él le explica para que Job entendiera que no podía enaltecerse y que Dios hacía las cosas. Mira, verso 42, vaya capítulo 42, dice, Job le respondió a Jehová, porque Jehová le ha dicho, ¿cuándo estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra? Cuando yo creé el Leviatán, ¿ah? Cuando yo te hice todas esas cosas, cuando yo decidí que había nubes arriba y el sol y los astros arriba, ¿dónde estabas tú? Tú me explicaste a mí cómo hacer esas cosas. Entonces Job, pues cada día que él hablaba, se ha visto que esos muñequitos que hablaban, que cuando le decían algo, los regañaban, se iba haciendo más chiquito, que al último estaba así, que parecía una hormiguita. Y ahí respondió Job a Jehová, verso 1 del capítulo 42, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sabes? No hay nada que tú no sepas, no hay nada que se te pase. Ahora, ¿quién es el que ha oscurecido el consejo por no tener entendimiento? Estoy parafraseando. ¿Quién? Yo. Todo estaba bien cuando estabas tú y yo vine y lo dañé. Porque me hiciste pasar por todas estas cosas y yo justificándome que no había nada como razón para que tú me pasaras por todo este sufrimiento. Y humanamente no había razón, excepto que se le pasó a Job que Dios hace las cosas porque Él las quiere hacer. Y Él no le tiene que explicar a nadie, no nos tiene que explicar a nosotros. Yo sé que en este mundo de equal opportunity, de individualismo que tenemos, de saberlo todo, que hay muchos, Malta India, ¿verdad? Nada más que sabe por ahí, el más que sabe, hay muchos por ahí. Pretenderíamos encontrar una respuesta a estas cosas. No hay necesariamente respuesta. Y usted sabe por qué muchas veces no hay respuesta, porque nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo, a pesar de que pensaríamos que sí. Aquí está el asunto de no me elevé a cosas muy sublimes. ¿Cómo el Señor te va a explicar, pretender explicarte a ti? Porque Él hace su plan maestro y todas las cosas en detalle que van a pasar con todos los pueblos y toda la gente y contigo incluido desde ahora hasta que Él manda a su Hijo a buscarme. Tú no vas a poder comprender. Además, si las pudieras comprender, ¿qué bases juegas tú? O sea, ¿qué tú vas a hacer con eso? No ayuda en nada. Simplemente empezarte a preocupar por cosas a las cuales tú no tienes control, porque quien las va a hacer es el Señor. A nosotros nos toca andar sometidos a Él. Amén. Ahora bien, dice, como yo no tenía entendimiento, mi consejo, o sea, mi razonamiento se oscureció. Por tanto, dice la mitad del verso 3, yo hablaba lo que no entendía. Esas cosas eran demasiado maravillosas para mí y yo no las comprendía. Ese era el problema, Señor. Ahora te ruego, óyeme y te hablaré. Yo te voy a preguntar y tú me enseñarás, claro, las cosas que Dios te quiere enseñar. Dice, de oídas te había oído, pero ahora es que yo te conozco de verdad. Fíjate, ese era el propósito por el cual Dios hizo pasar a Job. Este es el propósito. Hizo pasar todas aquellas cosas, aquel sufrimiento, aquellas llagas que él no podía ni dormir, que se las jascaba con un canto de tiesto. Como si esos tiestos los rompía así, dame acá los cantos de tiesto y con eso
ja, ja, ¿verdad? Y se rascaba porque ya no tenía paz ese varón. Encima de eso, le habían muerto todos los hijos. Y la mujer le decía, ay, Job, muérete ya. Maldice a Dios y muérete, chico, ya. Ya no hay más nada que buscar. Y después vinieron 3 y el último 4 amigos a decirle, Job, busca bien, tú eres un engañador, tú eres un fatulo. Por eso es que Dios te está pasando por la piedra. Y él batallando con eso, hasta que tiene el encuentro con Dios. Dice, yo te había oído. Y eso que era hombre justo y andaba perfecto, pero no conocía al Señor. Amén. Entonces comprendió todo. Entonces el Señor le puso otra prueba más. Le dijo, mira, a estos amigos tuyos, de la oración tuya depende, les dijo a ellos, que yo no os trate con afrenta. O sea, yo estoy preparado para pasarlos por la piedra a todos. Pero voy a depender de que Job interceda por ustedes. Entonces, a pesar de que esa persona le habían traído más angustia a Job, pues Job tuvo que sacar fuerza de donde no había, y deseo de donde no había, y sinceridad, y rebuscarla para orar por sus amigos. Dice, y Jehová escuchó la oración de Job. ¿Ven? Importante. Todo ello, para lo que parecería insignificante, todo ese sufrimiento y toda esa odisea, digna de un libro, aquí en la Biblia, como está, solamente para que Job comprendiera que el Señor, eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es Señor. ¿Ven? El Señor es Señor porque Él lo gobierna todo. Y nosotros, si fuéramos sabios, y debemos serlo, y lo somos, usted se deja llevar por el que lo sabe todo, porque lo tiene controlado todo. Que si las cosas pueden suceder en un tiempo más corto, piensa usted, amén. Pónganselo en las manos del Señor, pero descanse en el Señor. No alterque con el Señor en estas cosas, hay que dejárselo todo en las manos del Señor, amén. Suena raro en este mundo, porque en este mundo las personas quieren estar empoderadas. No solamente las mujeres, los hombres también quieren estar empoderados, y los jóvenes empoderados, los estudiantes empoderados. Los estudiantes quieren ser dueños de las universidades y todas estas cosas, y la gente quiere ser dueño por ahí, la gente es dueño del país, dueño de estas cosas. Aquí en este país votan por la que nos está gobernando y ya la quieren sacar porque ellos piensan que pueden hacer las cosas así a los tutiplén, como les salga. O sea, que son cosas ridículas porque la gente piensa que tiene unos poderes que en realidad no tienen. Eso es causa de tristeza en las personas que están así. Pero nosotros como creyentes, la bendición está en estar sometidos al Señor. Amén. Mire por ejemplo el verso 2. En verdad que me he comportado. Y el Señor le está diciendo inferidamente que sí. Porque imagínate que el Señor le hubiera contestado. Yo le dije al Señor que yo me había comportado. Y Él me dijo que no era así. Pero Él me dice, y he acallado mi alma, como dice, todas estas preguntas y deseos de hacer las cosas diferentes y diferir de tus designios y cosas, esas cosas yo las acallé, las saqué de mi alma. ¿Ok? Por eso que mi corazón no se envaneció, ni mis ojos cambiaron de apariencia. ¿Ok? Ni estuve andando en preguntas o cosas muy grandes para mí, porque yo acallé mi alma y me comporté, me alineé, como diríamos nosotros en Puerto Rico. He acallado mi alma. Dice, ¿cómo? Mira la comparación que él hace aquí. Como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. ¿Qué es el niño destetado? Pues ya es el niño que ya no es un bebé, pero está ahí entre la guardarraya de bebé y niño. Ya no es un bebé, pues ya no toma del pecho de la madre, pero depende del calor de la madre. Por eso el asunto, a veces me dice, ¿y por qué él como bebé, él puede ver en bendición que fue destetado de la madre, si eso es lo que quieren los niños, y los niños lo dejan hasta 8 años, 9 años con la teta? ¿Qué pasa aquí? Que él estaba ya destetado, como dicen en inglés, weaned, ¿verdad? Pero entonces todavía dependía y estaba y sentía y apreciaba el amor y el calor de su madre. Aquí la comparación que está haciendo es, Señor, ya yo no estoy andando como andaría un bebé, con unas preguntas de esas, de cosas que yo no tengo que saber, ni decisiones que yo no tengo que tomar. Ya yo he crecido.
pero todavía dependo completamente de ti, porque el niño destetado estaba siempre bajo el cuidado de la madre y cuidado de su padre, pero en esta estampa, ¿verdad?, del cuidado de su madre. Así era que él se sentía. Decía, ya no soy un bebé, pero dependo 100% de ti, como quiera, Señor. Dice, y así el niño al lado de su madre, en esa estampa, el niño tranquilo, porque la madre lo iba llevando. Madre era lo que criaba. Ese asunto de los padres estar envueltos en la crianza, los varones, es un concepto bastante más reciente. Antes, en aquellos tiempos, no se daba mucho ello, por razones sociales, ¿ok? Usted ve en la Biblia y te dice, como que no veo la evidencia de que el padre estuviera envuelto mucho en la crianza de sus hijos. Más bien estaban las madres, eso era lo que era típico. El padre estaba o en la cacería, o en la batalla, o aquí y allá, o liderando aquí y allá. Y la madre, u otras nodrizas, ¿verdad? U otros esclavos, si la familia tenía esclavos, sirvientes, pues eran los que se encargaban de estas cosas. La madre era la que criaba por excelencia. Por eso es que la estampa que hace aquí, la hace acerca de la madre. ¿Ok? Así está mi alma. Mi alma está confortada. Mi alma está completamente dependiente de ti, Señor, comparando, ¿verdad?, a esa madre con el Señor, en la función que haría una madre, la misma función que hace el Señor. Dice, así es que estoy, Señor. ¿Okay? Yo confío plenamente en ti, de que tú vas a hacer las cosas que son para mi bendición. ¿Amén? Por eso es que él dice, chequea mi corazón, no me he envanecido. A pesar de que ya estoy destetado. No me creo que me las sé todas cuando veo a los niños que todavía están tomando del pecho de la mamá. Yo he aprendido que aún así yo estoy confiando en ti. Y así es que yo tengo que estar. Nosotros también, hermano. ¿Ven? El fundamento de la fe del creyente está en que nosotros fuimos salvos por la fe en Cristo, que nos salvó y murió por nosotros. Pero a la misma vez, el asunto de que Él es el Señor, muchas veces tenemos que rebuscarlo y revisitarlo muchas veces, porque lo que quiere decir es que nosotros estamos completamente a sus expensas y a su cuidado y su protección. Amén. Usted no tiene que preocuparse de nada que no sea hacer su voluntad y servirle de corazón. Amén. El resto Él lo pone. Y eso es lo que David estaba comprendiendo aquí. Dice, no es para mí como digo yo, una escasez el hecho de que haya sido destetado, al contrario, porque ahora yo confío y dependo completamente de mi mamá, como quiera. Entonces, ¿qué hace? Entonces, él hablando con el Señor aquí, se vira como si le estuviera hablando a la congregación completa y le dice, Israel, le dice al pueblo ahora, espera en Jehová. O sea, ¿qué es esperar en Jehová? Que Jehová sea el que te reparta todo. Mire qué consejo. Fíjate que no hay muchas palabras para dar ese consejo. Espera en Jehová como yo espero en Jehová. ¿Cuándo? Ahora inmediatamente, desde ahora y para siempre. ¿Ven? Israel siguió este consejo. No ha seguido ese consejo. Hoy, en la guerra esa que hay allá, que se ha puesto fea, y yo no dudo que ellos estén haciendo cosas que están mal hechas, con ese deseo de sacar a los guerrilleros aquellos allí, islámicos de allí, pero están haciendo que un montón de gente sufra y pierda su vida. Eso no está bien. ¿Ven? Ellos no están esperando en Jehová. Algunos podrán reclamar, como en los tiempos de allá de Josué, que Dios le dijo a Josué, flochea a todo el mundo de aquí porque esta tierra es tuya. Usted ve que algunos de ellos, los que son hardcore, reclaman ese derecho bíblico, pero no sirven al Señor bíblico. O sea, ellos, para las cosas que les gusta la Biblia, se amparan de ella, pero las otras no. Ahora, ¿Israel es una nación salva? No, no lo es. ¿Están perdidos? Sí, están perdidos.
¿Se quedarán así? No, no se van a quedar así. Ahora, otra cosa importante es ¿por qué el pueblo de Dios que estaba custodio de la palabra, de quienes eran todos estos héroes de la fe que vimos aquí, de los que más cerca estaban caminando con Dios, cómo es posible que ellos terminaran enajenados de Dios? Entonces, uno piensa eso. Hay otro asunto más profundo detrás de ellos que se nos narra en Romanos 9, para que usted vea estas cosas que a veces uno dice, pero ¿y cómo es posible que Dios haya tomado esta decisión? Vamos a leer acá. Dice, verso 9, capítulo 1 de Romanos, dice, os digo verdad en Cristo, dice el verso 1, y no miento, y mi conciencia me da testimonio, dice Pablo en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Ok? Así que, ¿por qué? Porque su pueblo estaba perdido. Acuérdense que en su ministerio el primero fue a los de su nación, a los judíos. Y los judíos, por estar blasfemando cada vez que él iba a predicar a Cristo, dijo, yo me limpio. Se sacudió su vestido y su ropa, dijo, yo me limpio de ustedes la responsabilidad, libre de responsabilidad, yo me voy ahora a los gentiles a predicarles. Allá se quedó Pedro y otros más predicándole, todos los otros 11 apóstoles, muchos de ellos predicándole a los judíos, y acá Pablo con los gentiles. ¿Ok? Porque él trató, pero obviamente el Señor tenía otro plan con el pueblo de Israel. ¿Ok? Pero entonces, el argumento que está haciendo el resto de los versos aquí es que Dios dice a través de Romanos, a través de la boca de Pablo, que el propósito de Dios endurecerle el corazón a Israel para que no creyeran en Cristo, ellos debieron haber sido los primeros. Por eso dice Juan, vino a los suyos, y los suyos no les recibieron. ¿Por qué? El propósito que está detrás, y lo explica aquí, es que Dios quería endurecerle el corazón a Israel para que la salvación no fuera donde ellos, sino que primero viniera a los gentiles. Me dice, pero ¿y por qué eso así? Que Dios no pudo haber ablandado el corazón de su pueblo para que se salvaran ellos primero y nosotros después. ¿Por qué lo hizo al revés? El Señor tiene mucha fama de hacer las cosas al revés de como uno la piensa. Allá estaba Esaú para ser el primogénito, y era el primogénito, pero el que fungió como primogénito allí fue Jacob. Y todas estas cosas va pasando así. Por allá estaba Rubén, el primogénito, ¿verdad? De los hermanos de José y de Benjamín, pero el que fungió como el chief commander fue José, que era el penúltimo, el número 11. ¿Por qué el Señor hace las cosas así? Porque Él sabe. David, ¿quién se supone que repartiera todo allá en la casa de Isaí? Eliab. Pero le tocó al chiquito ser el que llevara la honra y la gloria de esa familia. Y los otros tenían que someterse a él, porque cuando él era rey, los súbditos de él incluían a sus hermanos. Todas esas cosas pasaron porque el Señor tiene un propósito con ellas, nadie las puede cuestionar. Pues aquí pasó. Dice, mira, verso 20. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, los judíos, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los gentiles, a los cuales también ha llamado, esto es, no a nosotros, pero no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dice, así decía Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Y más adelante explica qué era lo que estaba pasando. Okay. Así que, todo esto que vemos aquí, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 10 explica, pero no vamos a apelar por cuestión de tiempo, no vamos a ir allí. Él explica que básicamente
le vedó los ojos a Israel para darle la salvación primero a los gentiles, a nosotros. Y él es enfático en decir que primero. No es que no le va a dar la salvación a ellos también. En el momento dado, los que crean serán salvos. Por eso dice, en su momento dado, Israel, todo será salvo. Eso lo explica en el capítulo 11. Él está 3 capítulos hablando de esto, que habla del olivo silvestre y el olivo genuino y todo ello. Dice, mira, dice, no quiero, hermanos, dice el verso 25, capítulo 11, que ustedes ignoren este misterio para que no seáis arrogantes. ¿Ve lo que le digo? En cuanto a vosotros mismos, o sea, que ustedes se crean que son mejores que ellos. Está hablando a los gentiles. Porque a Israel le han sucedido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el tiempo de Dios del trabajar con los gentiles se termine, dice, luego de ello todo Israel será salvo. ¿Ok? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora mira, dice, ustedes, dice el verso 30, aquí que explica el misterio, ustedes también en otro tiempo, ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, ellos los puso Dios en segundo lugar y a ustedes los redimió. ¿Por qué? Tremenda pregunta. ¿Por qué? No sabemos todos los detalles de la respuesta. ¿Ok? Dice, Dios sujetó a todos esos en desobediencia para lo último tener misericordia de todo, dice el verso 32, que eventualmente Él le va a ser quitado el velo para que conozcan a Cristo Jesús. Y todo eso está descrito en el resto de muchos capítulos de la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, usted lo ve así. Otra cosa más, hay que dejar que Dios haga las cosas, Él es el que tiene el plan. ¿Okay? Por eso Él dice, mire, ustedes Dios los puso primero y no estaban ni en fila. No se enorgullezcan, sino teme. Estuviste perdido y ya no lo estás. Y Dios dice, no los puso a ellos, estando ellos primero. Te puso a ti para que tú andes de acuerdo a como que Él te puso a ti, en humillación y en sumisión. Eso es lo que quiere decir el Señor. Más adelante, Israel tendrá su momento. Y eso va a ser una cosa apoteósica cuando lo haga así. Así que, resumiendo, hay que dejar que el Señor haga las cosas. ¿Okay? Le deje que el Señor haga las cosas. ¿Okay? A usted le toca observar y ver cómo el Señor va haciendo las cosas. Yo le garantizo, y Él lo garantiza, que las cosas como las hace Él, es que quedan, dice, a pedir de boca, como dice, que quedan exactamente como manda. Si nos dejaran a nosotros hacer todas esas cosas, las cosas no van a salir bien. Por eso es que la verdadera paz del creyente es, Señor, toma esto, esta es mi preocupación, esta es mi petición, este es mi detalle, esto es lo que yo veo, esta es mi angustia. Pablo decía, mira, tengo una angustia que me consume el corazón por los de mi nación, porque yo me imagino ese viejo casi llorando, yo los veo a ellos perdidos. Entonces pensaría él, en casa del lejero, el cuchillo es de palo, yo judío, y el Señor más bien me está mandando a predicarle a los que no son judíos y los de mi nación. Y estoy seguro que Dios le reveló esto en intimidad. Le dice, mira Pablo, es que las cosas son de esta forma. Y él tuvo que hacer la paz con eso. Pero encontraba gozo al saber que Dios tenía un plan con su pueblo. Solamente que no era el cumplimiento en ese momento. Ni en 2000 años después, todavía está ese momento abierto. Los tiempos de los gentiles todavía están. Porque los tiempos de los gentiles se acabarán cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Mire todo lo que se ha tardado, según marca el reloj de la gente. Como Dios no tiene reloj, pues Él está tranquilo. Y nos manda que nosotros estemos tranquilos también. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Nosotros nos inventamos un reloj que tiene unos segundos, unas horas, unas cosas, pero no podemos medir las cosas ni la velocidad del Señor de esa forma, porque el Señor es el que inventó el tiempo y todas las cosas que nos rodean. Amén. Así que cuando uno se somete al Señor, es que las cosas empiezan a salir bien. Y quiero terminar, ¿verdad?, con un verso del mismo David. Salmo 42, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y cuando se pone a meditar, dice, David está diciendo propiamente lo que Jehová es para él. Salvación mía y Dios mío, en él yo voy a esperar. Y él va a hacer conmigo lo que él quiera. Amén. Y lo que él quiere es como él quiere. Y las cosas no quiere decir que vayan a salir para mí de la forma agradable y bien llevadera. Pero no necesariamente esa es la forma que Dios quiere que las cosas sean. Las cosas van a ser como él quiere que sean. Pero no quiere decir que no vaya a haber gozo del Señor. Dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, aún a través de todas esas dificultades que pudiéramos pasar, y las vamos a pasar. La presencia del Señor está con nosotros. Amén. Jehová de los ejércitos, dirían allá, está con nosotros. Nuestro refugio, dice el salmista, es el Dios de Jacob, dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu bendición, Padre. Primero porque nos sacaste de las tinieblas y salvaste nuestra alma, Padre. Gracias por ser bueno con nosotros, porque podemos depender de ti. Y porque en tu salvación incluye el poder estar acallados y el poder estar sometidos a ti para hacer tu voluntad. Ayúdanos, como dice tu palabra, a que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual teniendo todas las credenciales para imponerse sobre todo, más bien hizo todo lo contrario y se humilló a tu voluntad. Y tú le exaltaste sobre todas las cosas. Y así queremos, Señor, nosotros ser. Queremos ser sometidos a ti, a tu voluntad, y que tú seas el que hagas con nosotros. Que nos ayudes a saber y a esperar en ti todos los días, mi Señor, a depender de ti y a encontrar verdaderamente, como dice el Señor, descanso para nuestras almas, siendo mansos y humildes, o sea, sometidos de corazón a ti, Padre Santo. Gracias, Padre. Que este también sea el sentir, Señor, de todos los hermanos, no solamente nosotros, de toda tu iglesia, Señor, donde quiera que esté. Que le den lugar, Padre Santo, a lo que tu palabra nos enseña, a lo que tu Espíritu nos enseña. Que contrario a los preceptos del mundo, de querer transmitir de allá para acá, o transformar, o transportar de allá todos estos pensamientos de validez y de altivez disfrazados de espiritualidad, Señor, que podamos ser bíblicos, como dice tu palabra, ser obedientes y sometidos, y que de esa forma tu Espíritu se haga poderoso en nosotros. Gracias, Padre, te damos. Bendícenos así de esa forma, Padre. Todas nuestras peticiones, Padre, están delante de ti, Señor. Trata, Señor, con los que están en necesidad, Padre, con las enfermedades, mi Señor, con nuestra fe también. Fortalece nuestra fe, Padre, y que en estos días, Señor, en este tiempo que vivimos de muchos retos a nuestra fe y mucha tentación y mucha confusión y mucha doctrina de demonio que está por todos lados por ahí, tu Espíritu, Señor, que nos aclare nuestra mente y nos permita seguir por el camino angosto, Padre, amándote y sirviéndote de corazón. Y que tú, Señor, te glorifiques en nosotros y en nuestras familias, Padre Santo. Bendícenos así. Ahora, Padre, llévanos con bien al salir de aquí a nuestra casa y regrésanos el martes, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.